Bienvenidos a la clase de historia. Michel Torres Corona, presentador de Confilo, un programa que pretende informarnos sobre la verdad desde la verdad del aparato institucional de la dictadura cubana, ha dicho esto, escuchen. Compañero, ¿has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Así le escribía Martí a un ex discípulo de su maestro Mendive que se había unido al cuerpo de voluntarios, que había traicionado el credo de la naciente Cuba, que había preferido aliarse a los extranjeros que oprimían a la patria. Para Michel, como para la mayoría de los cubanos, por desgracia, la imagen del cuerpo de voluntarios de Cuba es la caricatura que nos ha dejado la serie de dibujos animados del Elpidio Valdés. Pero cuando vamos a hablar, Michel, cuando vamos a hablar de algo serio, de historia, de verdad, no podemos, Michel, usar como referencia, como fuente, una caricatura de un dibujo animado. Hay que hablar con base sólida. Hoy la clase de historia va dirigida a Michel Torres Corona y a los que crean el guión del programa Confilo. Hoy vamos a hablar de una institución que aparece una y otra vez en la historia de nuestro país desde el siglo XIX, el Cuerpo de Voluntarios de Cuba. Para entender bien al Cuerpo de Voluntarios hay que apartarse de dos caricaturas. La primera es la caricatura romántica que los representa como simples defensores del orden. La segunda es la caricatura propagandística que los reduce a una masa uniforme sin matices, es esa caricatura del Elpidio Valdés, la que sigue Michel Torres Corona. La historia real es mucho más compleja. Fueron una milicia civil al servicio de la integridad española. Estaba formada por vecinos armados con fuerte presencia de peninsulares, comerciantes, propietarios, empresarios, empleados, sectores urbanos leales a la corona, y al mismo tiempo fueron un poder político en la calle, muchas veces más fuerte incluso que las propias autoridades civiles y militares españolas. El origen del Cuerpo de Voluntarios comienza en un punto de equilibrio entre estos dos extremos de estas caricaturas que le comentaba antes. Vámonos a los años 1850 y 1851. Narciso López intentó invadir Cuba con expediciones organizadas desde Estados Unidos. López era un militar nacido en Venezuela, antiguo oficial del ejército español que terminó encabezando proyectos anexionistas. López quería separar Cuba de España y anexarla a los Estados Unidos. En mayo de 1850, Narciso López desembarca en Cárdenas. En agosto de 1851 volvió a intentarlo por Pinar del Río. Aquellas dos expediciones fracasaron y Narciso López fue capturado y ejecutado en Garroteville, en La Habana, el 1 de septiembre de 1851. Pero el daño político ya estaba hecho. Las autoridades españolas habían entendido que Cuba podía ser atacada desde fuera y conspirada desde dentro. Ya había miedo a otra expedición, había miedo a una sublevación, había miedo a la propaganda anexionista, miedo a que la isla se convirtiera en un campo de batalla entre intereses españoles, cubanos y norteamericanos. Y en ese ambiente de miedo es en el que aparece la idea entonces de organizar un cuerpo de vecinos armados. La fundación formal de los voluntarios de la isla de Cuba se produce en 1855. El capitán general José Gutiérrez de la Concha, el máximo líder político y militar de la isla, es quien impulsa la creación del Cuerpo de Voluntarios. En un bando publicado en febrero de 1855, el capitán general ordenaba alistar a españoles insulares, peninsulares, que estuvieran dispuestos a defender a la isla de cualquier peligro tanto externo como interno. La idea era simple, era crear una fuerza auxiliar compuesta por civiles armados que pudiera ayudar al ejército regular en caso de una invasión, en caso de un levantamiento o en caso de cualquier alteración del orden. La estructura se creó como un cuerpo militar, pero su base era realmente civil. Habían compañías, batallones, jefes, oficiales, sargentos, cabos, se organizaban por localidades y respondían a la autoridad española. Luego surgió un reglamento que detalló todas las obligaciones del cuerpo, la disciplina, los mandos, los uniformes, las armas, el servicio. En teoría, el Cuerpo de Voluntarios era una fuerza auxiliar, pero en la práctica, con el paso del tiempo, se convirtió en un actor político con vida propia dentro de Cuba. Y aquí está el punto importante. Los voluntarios nacieron como respuesta decisiva a una amenaza real, pero terminaron convirtiéndose en un poder de presión dentro de la sociedad cubana. En tiempos de paz podían ejercer como milicia de orden, pero en tiempos de crisis se comportaban como un partido político armado. Durante los años 50 y 60 del siglo XIX, los voluntarios crecieron en número y en influencia.
Su fuerza mayor estaba en La Habana, en Santiago de Cuba, en Trinidad y en algunas otras ciudades importantes de la isla. Muchos de sus miembros pertenecían al mundo comercial, a sectores integristas, a españoles que veían cualquier reforma política como una amenaza a sus intereses, a su posición social, a la permanencia de Cuba siendo provincia de España. Es decir, era un grupo bastante heterogéneo de toda la sociedad de aquel momento. Cuando estalla la Guerra de los 10 años, el 10 de octubre de 1868, con el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes en la de Majagua, el papel de los voluntarios en ese momento cambia de escala. A partir de ahí, ya no hablamos solamente de una fuerza de defensa contra expediciones externas. Ya hablamos entonces de una milicia movilizada todos los días, a toda hora, contra los mambises. En ese momento, los voluntarios se convierten en una expresión armada del integrismo español. Defendían la idea de que Cuba debía seguir siendo parte de España y veían a los independentistas como traidores. Pero también miraban con sospecha a los reformistas, a los autonomistas, a los criollos acomodados, a los intelectuales, a los periodistas, a los estudiantes, a cualquiera que pareciera simpatizar con la causa cubana. Para los voluntarios era una amenaza. El problema de los voluntarios es que tenían fusiles, tenían organización, tenían apoyo social en ciertos sectores y tenían capacidad para intimidar incluso a los propios capitanes generales de la isla. De hecho, uno de los rasgos más polémicos de los voluntarios fue su capacidad para presionar al poder político y militar de Cuba cuando creían que las autoridades eran demasiado blandas. En varias ocasiones, de hecho, actuaron como una fuerza que vigilaba a los gobernantes, no solo como una fuerza obediente de los gobernantes. Uno de los episodios más recordados, producido por los voluntarios, ocurrió en enero de 1869, los sucesos del Teatro Villanueva en La Habana. En aquel teatro se representaba una obra del teatro bufo de la época en medio de un ambiente político cargado por la guerra que había recién iniciado. Parte del público comenzó a gritar "Viva Cuba libre, viva Cuba", y pues este tipo de expresiones fueron interpretadas como muestras de simpatía a la independencia por parte de los voluntarios, y la reacción fue brutal. Los voluntarios armados atacaron el teatro y dispararon contra el público. Hubo muertos, heridos, hubo pánico. La Habana entendió aquella noche que el conflicto ya no estaba solo en los campos de Oriente. Ahora el conflicto también había llegado a la vida urbana, a los teatros, a las casas, a la conversación diaria, y había llegado de manos de los voluntarios. El Teatro Villanueva quedó grabado con sangre y fuego en la mente de los cubanos. Los voluntarios ya no eran simplemente unos hombres con uniforme que estaban por la calle todos los días. Eran una presencia psicológica, representaban el ojo de una parte de la sociedad que observaba continuamente a la otra parte de la sociedad. Otro episodio polémico fue el asalto al Palacio de Aldama. La familia Aldama era una de las familias más ricas y conocidas de Cuba. Miguel Aldama fue acusado de simpatizar con la causa independentista. De un momento a otro, toda la sociedad se quedó paralizada. En 1869, un grupo de voluntarios y de ciudadanos exaltados de la sociedad atacaron la residencia de Aldama en La Habana. El saqueo al Palacio de Aldama tuvo un significado enorme. Enviaba un mensaje clarísimo. Ni la riqueza, ni el prestigio, ni el estatus, ni la posición social te iban a proteger frente al cuerpo de voluntarios. Por otra parte, también fueron conocidos los motines voluntarios contra capitanes generales de la isla. El caso más famoso fue el motín contra Domingo Dulce, capitán general que llegó a Cuba con una línea bastante ambigua, conciliadora, dirían algunos voluntarios en 1869. Dulce intentó combinar la represión militar con ciertas medidas políticas y para los sectores más duros, como los voluntarios, se vio como un tipo débil. Los voluntarios presionaron de tal manera que terminaron convirtiéndose en una amenaza para la propia autoridad que debían obedecer. Y ese fue realmente el drama principal del sistema político cubano de aquella época. Habían creado una fuerza para defenderse y esa fuerza terminó condicionando al propio poder político. Luego llega el episodio más doloroso y más conocido relacionado con los voluntarios, que fue el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Los hechos comenzaron con una acusación contra estudiantes de medicina de primer año de la Universidad de La Habana. Se les acusaba de haber profanado la tumba de un periodista español, de Gonzalo de Castañón, que había muerto en duelo en Cayo Hueso. La acusación fue desproporcionada, el proceso fue bastante irregular y luego la presión de los voluntarios tuvo un peso enorme sobre el juicio y 8 jóvenes estudiantes de medicina terminaron siendo fusilados injustamente.
El caso de los estudiantes de medicina muestra el lado más oscuro del fanatismo político cuando se mezcla con uniforme, con armamento, con sed de escarmiento. Aquellos muchachos fueron convertidos en ejemplo público. La justicia quedó literalmente aplastada por el peso y por la presión del cuerpo de voluntarios. Para muchos cubanos, José Martí entre ellos, ese día marcó una ruptura moral definitiva con el régimen español. Ahora bien, la historia hay que contarla con seriedad y hay que reconocer algo. Los voluntarios no fueron todos iguales. Hubo voluntarios de distintas clases, de distintas localidades, de distintos comportamientos. Algunos cumplían servicio de guardia, vigilancia, defensa local. Otros actuaron con disciplina. Otros se dejaron arrastrar por el odio, por el miedo, por la presión del grupo, por el fanatismo integrista. Pero el problema histórico de la institución de los voluntarios no dependía solo de la conducta individual de cada miembro de la institución. El problema estaba en la naturaleza del cuerpo. Los voluntarios fueron una milicia civil, armada, politizada, con capacidad de presión sobre la autoridad de la isla, en una sociedad que además estaba polarizada, dividida por una guerra. Es decir, los voluntarios eran una bomba de relojería en ese tiempo. Ese tipo de fuerza suele terminar actuando con lógica de bando, no con lógica de justicia. Por eso, los defensores de los voluntarios decían que era la garantía de la españolidad de Cuba y los críticos lo veían como una fuerza de intimidación al servicio del integrismo español. Y cuidado, porque las dos cosas eran verdad. Para España fueron un instrumento de defensa, pero para muchos cubanos fueron una amenaza cotidiana del día a día. En 1876, Luis Otero y Pimentel escribió una memoria sobre los voluntarios de Cuba. El texto es claramente favorable a los voluntarios, habla de patriotismo español, habla de servicio, de sacrificio, habla de defensa del orden, pero incluso cuando tú lees un texto así, escrito por una fuente favorable, te das cuenta a primera vista de que los voluntarios no eran una institución secundaria, eran una institución parte del poder central de la isla y su historia estaba muy ligada a sucesos muy polémicos, a violencia, a control social, a temor para perder Cuba. Por otra parte, también estuvo muy ligada a otros sucesos de mantener el orden público, porque esa era la vida cotidiana también de los voluntarios. Hay otro folleto que resulta bastante revelador, publicado en 1871 sobre los voluntarios y el obispo de La Habana. Imagínense la capacidad de presión que tenían los voluntarios, que el propio obispo, desde fuera de Cuba, tuvo que explicar su posición frente a los voluntarios. Esto demuestra hasta qué punto el cuerpo estaba metido en todas las discusiones públicas, en la política, en la prensa, en la iglesia, en la vida social, en el debate sobre la legitimidad del poder español. Estaban en todas partes porque eran literalmente la sociedad cubana armada y organizada. Los voluntarios fueron, en resumen, hijos de una sociedad con miedo. Nacieron del miedo a Narciso López, al anexionismo, a las invasiones desde Estados Unidos. Crecieron con el miedo a la independencia, se radicalizaron con la Guerra de los 10 años y terminaron asociados a algunos de los episodios más duros de la historia de Cuba, al Teatro Villanueva, al Palacio de Aldama, a la presión contra las autoridades de la isla, al fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y esta historia nos lleva a una conclusión. Yo la saqué hace ya bastante tiempo cuando comencé a estudiar sobre el cuerpo de voluntarios. El cuerpo de voluntarios tiene más que ver contigo, comunista cubano, integrante de las brigadas de respuesta rápida. Tiene más que ver contigo, Michel Torre Corona, del programa Confilo. Tiene más que ver contigo, policía de la PNR, represiva cubana, que conmigo. Ustedes son igualmente hijos de una sociedad con miedo. Nacieron del miedo al imperialismo yanqui, al anexionismo, a las invasiones de Estados Unidos. Crecieron con el miedo a la libertad. Se radicalizaron con la invasión por Playa Girón y terminaron asociados a algunos de los episodios más duros de la historia de Cuba. El remolcador 13 de marzo, la represión de las protestas del 11 de julio, los fusilamientos en La Cabaña. La historia del cuerpo de voluntarios de Cuba enseña una lección muy clara. Cuando el Estado entrega poder armado a una fuerza civil y politizada por demás, la frontera entre defensa y abuso se diluye, se vuelve muy peligrosa. Y cuando esa fuerza se sienta además dueña de la patria, de la verdad y del orden, la justicia entonces queda en manos de fanáticos. Y esos son ustedes hoy, Michel Torres Corona. Fanáticos. Por eso, guionistas de Confilo y Michel,
Este tema debe estudiarse con documentos, con fechas, con nombres y con contexto, no con los muñequitos del Pidio Valdés. La historia de Cuba ha sido demasiado manipulada por el régimen comunista, régimen que suele usar el pasado como herramienta de propaganda. Los voluntarios fueron parte de una Cuba española en crisis, una Cuba donde el poder español intentaba conservar la isla mientras una parte creciente del país quería decidir su propio destino. Una Cuba muy parecida a la de hoy. Ustedes intentan conservar la isla y nosotros queremos decidir nuestro propio destino. Los voluntarios fueron defensores de un régimen, igual que tú, Michelle. Fueron una fuerza que, en momentos decisivos como el actual, ayudó a convertir la vida pública en una vida bajo sospecha, que es lo que tú haces, Michelle. Y esa es la gran enseñanza que nos deja el cuerpo de voluntarios y que quiero transmitirles yo en esta clase de historia. Los pueblos deben cuidarse de cualquier grupo armado que se crea por encima de la ley, aunque diga incluso actuar en nombre de la patria, como lo hacen ustedes, Michelle. Porque cuando una institución se convence de que salvar el orden justifica atropellar la justicia, la historia suele terminar escrita con sangre. La sangre de los 8 estudiantes de medicina o la sangre de los 10 niños muertos en el remolcador 13 de marzo, asesinados por ustedes, Michelle. Esa es la historia del cuerpo de voluntarios.